Buen día, niños. Bueno, hoy vamos a iniciar con la introducción a sistemas secuenciales. ¿Listo? Entonces, para saber qué es un sistema secuencial, primero vamos a ver la diferencia entre un sistema combinacional y un sistema secuencial. Entonces, un sistema secuencial es el que nosotros trabajamos, perdón, un sistema combinacional es el sistema que nosotros trabajamos el trimestre pasado. ¿Listo? Es en el que yo pongo el dip switch, las compuertas y tengo LEDs o el display a la salida. Entonces, simplemente yo manipulo el dip switch y a la salida pues voy a tener una respuesta según el diseño que yo haya realizado para ese circuito. Y esto es combinacional. Su salida depende exclusivamente de la entrada. Bien. En un circuito secuencial, sí hay que tener claro que en este circuito voy a tener una historia en este diseño. O sea, ¿cómo? Nosotros vamos a diseñar contadores, ¿bien? Uno de los contadores que vamos a realizar, muy normal, es un contador de 0 a 7. ¿Listo? Entonces, ese contador de 0 a 7 va a arrancar en 0. Cuando él esté mostrando el 0, ese va a ser su estado presente. Va a ser lo que él en este momento está visualizando. Dentro del diseño, lo que él va a hacer es tener guardado ese 0 para saber que después del 0 debe mostrar el 1. Entonces, el 1 ahora se vuelve estado presente y el 0 se vuelve estado pasado, digámoslo así. Y ahora, si está mostrando el 1, pues su estado siguiente entonces va a ser el 2. Entonces, él debe tener claro eso, lo que está mostrando y lo que va a mostrar. Bien, entonces por eso se dice que es capaz de recordar su historia. Bien, entonces, ¿cómo va a funcionar nuestro circuito combinacional? Nuestro circuito secuencial. El circuito combinacional es todo lo que nosotros ya trabajamos. ¿Listo? Esto que está acá. Circuito combinacional, las compuertas, todo eso que nosotros hicimos. El flip-flop, que es el elemento de memoria, ¿bien? Que es el que me va a almacenar la información, el que va a decir qué es lo que está mostrando. Él va a mostrar el 0, por ejemplo, va a realimentar el circuito combinacional y el circuito combinacional es el que le va a decir al flip-flop qué es el número que debe mostrar entonces. Bien, hay como una realimentación entre ellos. El flip-flop, aparte de recibir la información del circuito combinacional, también va a recibir los pulsos de reloj, o sea, el 555, el circuito que les mostré anterior en el video pasado de introducción a la clase. ¿Listo? Entonces, esos son los pulsos de reloj. Bien, circuito combinacional alimenta flip-flop, pulso de reloj alimenta también el flip-flop y está la realimentación entre el flip-flop y el circuito combinacional. Bien, estas entradas y esas salidas dependen del circuito, dependen del diseño. Entonces, esas entradas las vamos a conocer como entradas externas y ellas van a depender de nuestro diseño. Entonces, ¿qué sucede con esas entradas? Esas entradas que están acá, las vamos a diseñar cuando necesitamos que un circuito, que un contador haga más de un conteo. ¿Listo? Por ejemplo, que haga el conteo de 0 a 7 y también haga un conteo de 7 a 0. Entonces, dentro de un solo diseño va a tener esas dos opciones de conteo. Y las salidas son salidas externas, las que son indicadores. Por ejemplo, yo necesito que cada vez que haya pares, el LED se encienda. ¿Listo? O que simplemente se encienda cuando se resetee el conteo. ¿Listo? Para eso es. ¿Ok? Entonces esa es la introducción, la diferencia. Ahora bien, nosotros vamos a tener dos tipos de contadores. ¿Listo? Entonces vamos a tener los contadores asíncronos. ¿Listo? Entonces en los contadores asíncronos, si ustedes se fijan bien, aquí tenemos, vamos a ponerle la plumita. Aquí tenemos nuestra entrada de reloj, ¿listo? Este es el CLK. Y el reloj va a ingresar al primer flip-flop. Bien, ya ahorita vamos a ver un poquito más los símbolos, ¿listo? Entonces va a entrar al primer flip-flop. Pero resulta que el segundo flip-flop, el reloj, miren el símbolo es el mismo, el reloj ¿de dónde se va a alimentar? De Q, o sea, la salida del primer flip-flop. Y el segundo flip-flop, el reloj del segundo flip-flop, ¿de dónde se va a alimentar? También de Q. Entonces, en los sistemas asíncronos, el reloj entra a un solo flip-flop y
este alimenta al siguiente y este alimenta al siguiente. ¿Listo? Eso es un contador asíncrono. Luego vienen los contadores síncronos. ¿Listo? Entonces aquí, si se fijan, aquí está el reloj y el reloj alimenta a cada uno de los flip-flops. Ya se alimentan por aparte. ¿Listo? Los relojes ya se alimentan, cada uno se alimenta del reloj principal. ¿Listo? Entonces esos son los sistemas síncronos. Bien. Para diseño, ese es el diseño más corto, los contadores asíncronos. ¿Listo? El diseño es el más sencillo. Bien. Pero pues obviamente las opciones que tenemos pues tampoco es que sean así como muchas para hacer conteos. Estos, los síncronos, son un poquito más largos, ¿sí? Su diseño es un poquito más complejo, pero pues obviamente con ese sí tenemos cantidad de opciones para hacer conteos. Bien, entonces, vamos a ver qué es eso de que la profe nos habla de que los flip-flops del elemento de memoria, entonces ahora sí vamos a entender cómo funciona eso. Entonces, están los latch. Bien, los latch son como los papás de los flip-flops, son los por donde arrancó todo este cuento. Entonces, los latch debemos de tener claro, son elementos de memoria, tienen la capacidad de almacenar un bit, tienen dos salidas, Q y Q negado, donde Q negado es el complemento de Q. O sea que si Q vale 0, Q negado tiene que valer 1. ¿Listo? Si llegase a dar el caso en que Q y Q negado tienen el mismo valor, el latch o el flip-flop entra en un estado indeterminado. ¿Listo? Entonces vamos a ver eso más fácil. El primer latch es el latch SR. Está hecho con compuertas NOR. Aquí abajito, aquí, está la tabla de la compuerta NOR. ¿Cierto que se acordaban de ella? Sí, querida profesora. Entonces, SR, donde S es el set, que es la puesta en 1. R es el reset, que es la puesta en 0. O sea, el latch, en este caso, se va a poner en 1 o se va a poner en 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esta cosa? Si S es la puesta en 1, vamos a decir que S va a valer 1. ¿Listo? Mírenlo acá. S va a valer 1. ¿Listo? Si decimos que R es la puesta en 0, entonces R va a valer 0. ¿Listo? Fíjense allá en R. ¿Listo? Miren acá. Vale 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Si una entrada de S es igual a 1, fíjense en la compuerta NOR. Si una entrada es 1, mi salida es 0. ¿Listo? Entonces, si esta entrada vale 1, no importa lo que haya aquí. ¿Mi salida cuánto es? 0. ¿Listo? Este 0 que está ahí se va a realimentar aquí a esta entrada. 0 y 0 en la compuerta me da entonces 1. ¿Listo? Significa entonces que Q va a valer 1 y Q negado va a valer 0. ¿Listo? Ahí está la tabla. ¿Claro hasta ahí? Bien. Ahora, yo necesito, ya encendí ese, ahora voy a apagar ese. No, profe, la verdad todo esto no lo entiendo. Vamos a hacer una cosa. Imaginación 3D. Allá está su compuerta, su deep switch, que es S y R. Sus compuertas NOR. ¿Listo? El integrado a las compuertas NOR. Y Q negado van a ser LEDs. Entonces lo que acabo de hacer es encender ese, subir el deep switch para ese. Y entonces Q se encendió, Q negado se apagó. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a bajar ese, voy a apagarlo. ¿Bien? Esto que está acá, recuerden que era el estado anterior. ¿Listo? ¿Se acuerdan que Q negado valía 0? Miren, este 0 de acá. Y Q valía 1, es este 1 de acá. ¿Listo? Entonces, por eso ahí se mantiene. Entonces, 0 y 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a apagar ese y voy a apagar R. Entonces, bajé el deep switch. Ahí están los dos abajo. Entonces, ¿qué sucede? S vale 0, R vale 0. ¿Bien? Entonces, 0 y 1, miren. 0 y 1, 0. ¿Listo? Este 0 se devuelve para acá. 0 y 0, entonces me da 1. ¿Listo? Entonces significa que Q y Q negado mantienen 1 y 0. ¿Listo hasta ahí? Bien.
Ahora, ¿qué me falta? Subir ERE, activar el reset. ¿Bien? Entonces vamos a activar el reset. ¿Listo? Recuerden que este 0 y este 1 es del que traíamos del estado anterior. ¿Listo? Entonces, voy a subir ERE. Entonces allá subí el dip switch de ERE. ¿Bien? Entonces, ERE lo puse en 1 y ese lo pongo en 0. ¿Bien? Entonces, 1 y 0 en esta compuerta, miren la tabla abajo, 0. ¿Listo? Significa que este 0 ahora se va a realimentar acá. Entonces ahí voy a poner el 0. ¿Listo? 0 y 0 en esta compuerta, miren la tabla aquí, 1. Entonces este 1 entra aquí, significa que aquí voy a alimentar y voy a poner el 1. ¿Listo? Y ahí se mantiene 1, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Listo? Significa que entonces Q y Q negado, 0, Q0 y Q negado 1. ¿Listo? Ahora, voy a volver a apagar S y R. No se asusten, ya ahorita les explico por qué vuelvo y las apago. ¿Listo? Entonces ahora abajo, R. ¿Listo? Recuerden que este 0 y este 1 es de lo que traíamos del estado anterior. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Mire, 0 y 1. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, 0 y 1. Bien, entonces, apago otra vez R y apago S. ¿Listo? Entonces, vuelvo y juega, hago exactamente lo mismo. 0 y 1 le da 0. ¿Listo? Este 0 pues se mantiene acá. 0 y 0 en esta compuerta 1. Entonces, el 1 se mantiene acá. Entonces, Q sigue manteniéndose en 0. Q negado sigue manteniéndose en 1. ¿Listo? Y de ahí sí me hace falta encenderlos ambos. Encender S y encender R. ¿Listo? Entonces, 1, 1. Enciendo S, enciendo R. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Si enciendo S, pues el 1, recuerden que todas las entradas en 1 valen 0, entonces Q negado se pone en 0. ¿Bien? Este 0 se devuelve allá, 1 y 0, entonces me mantiene en 0. Significa que Q y Q negado ambas van a valer 0. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿para qué la profe hizo todo eso? Entonces va. Esa es la tabla que nos dio. Y ese es el resultado de la tabla, del latch. Todo lo que acabamos de hacer ahorita. Entonces, ¿qué sucede? Si yo activo set, miren, si yo activo set, set está en 1, pues Q se va a poner en 1. ¿Se acuerdan que era el set? La puesta en 1. Bien, o sea que Q va a ser igual a 1. Si activo el reset, acá, si activo el reset, pues Q, ¿cómo se va a poner? En 0. ¿Se acuerdan que era el reset? La puesta en 0. ¿Listo? O sea que Q es igual a 0. ¿Bien? ¿Qué sucede en 0, 0? Miren, aquí en 0, 0, 0, 0. ¿Bien? ¿Qué sucede ahí? Fíjense bien, aquí se mantiene y en cambio aquí también. O sea que en 0, 0 el latch hace memoria. ¿Recuerdan que es un elemento de memoria que almacena un 0 o almacena un 1? Entonces, ¿qué está haciendo? Aquí, ¿qué me está almacenando? Un 1. ¿Y aquí qué me está almacenando? Un 0. ¿Listo? Eso es lo que está haciendo ahí el latch. ¿Y qué sucede aquí en 1, 1? ¿Se acuerdan que les dije que si Q y Q negado tomaban el mismo valor? Miren, estos niños acá tienen el mismo valor. El latch entra en un estado indeterminado. Entonces, en 1, 1, el estado es indeterminado. Entonces, vuelve y juega. Cambiémosle el color aquí, pongámosle este azul. En 1, 0, ¿qué hace? Set. En 0, 1, ¿qué hace? Reset. Y en 0, 0, ¿qué hace? Memoria. ¿Listo? Eso es lo que hace el latch SR. Set, reset, memoria. ¿Claro hasta ahí? Listo. Entonces, está también el latch SR con compuertas NAND. Funciona igual pero diferente, o sea, funciona al revés. Bien, fíjense
que en 0, 1 es donde hace el set, en 1, 0 es donde hace el reset, ¿bien? En 1, 1 pues permanece en el mismo estado, o sea, hace memoria, y en 0, 0 pues es condición no válida, ¿listo? Ese es el latch SR con compuertas NAND. Entonces, por eso aquí S y R están negadas. ¿Listo? Entonces, ¿esto para qué? Más adelantico, entonces lo vamos a ver ya más clarito. ¿Por qué se usa NAND y por qué se usa NOR? ¿Listo? Entonces, con la NAND, ¿qué obtenemos? El latch SR con habilitación. ¿Cómo funciona este niño? Ah, bueno, entonces ya que se me olvide, quiero que me salte una parte que es el símbolo. Aquí está el símbolo. ¿Listo? Entrada S, entrada R, salida Q, Q negada. ¿Listo? Ese es el símbolo del latch SR. Ahora sí. Entonces, con habilitación, ¿qué hace? Funciona igual. ¿Listo? A ver, pongámosla aquí un poquito más. Listo, funciona igual. En 0, 0, memoria. En 0, 1, reset. En 1, 0, set. Funciona igual, solo que hay un detalle, la habilitación. ¿Cómo funciona la habilitación? Pues, ¿qué hace una habilitación? Habilitar, no hace más, ¿listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando E esté en 1, o sea, esté habilitado, el latch va a funcionar. Mientras que si está en 0, no importa, miren las X, no importa el valor que tenga S y R, simplemente no va a funcionar. Bien, entonces esa habilitación nos va a servir en otros flip-flops, eso va a ser súper importante, bien, para otros flip-flops. Entonces, en 0 no sirve, simplemente usted puede mover todo lo que quiera y él se va a quedar quietico, o sea, no me va a hacer absolutamente nada. En el momento en el que yo habilite, pues entonces ahí sí va a seguir funcionando igual, memoria, reset y set. ¿Listo? Ese es el flip-flop SR con habilitación. Es el latch. Resulta que tenemos otro latch, otro tipo de latch, que es el latch tipo D. Bien, si se dan cuenta es parecido al SR. Miren el dibujito. ¿Listo? Si se dan cuenta es parecido al SR. ¿Cuál es la diferencia? Que S y R ya se conectan en una sola entrada. Una viene sin negar y la otra viene negada. Ese es el latch, el latch tipo D. ¿Listo? ¿Cómo funciona el latch tipo D? Entonces, acá. Bien acá. Entonces, simplemente el latch tipo D pone en Q el valor de D. Entonces, si yo necesito un reset, pues D tiene que valer 0. Si yo necesito un set, D se va a poner en 1. Entonces tengo set y tengo reset. ¿Y cómo hago la memoria? Con la habilitación. Con la habilitación, el latch tipo D es donde me va a hacer la memoria. ¿Por qué? Porque simplemente va a permanecer en el estado sin importar el valor de D. ¿Listo? Entonces aquí la habilitación sí es súper importante para ayudarme con la otra condición que me hace falta. Entonces en D tengo set con D en 1, tengo reset con D en 0 y tengo memoria desactivando la habilitación. ¿Listo? Entonces ahora sí arrancamos con los flip-flops. Entonces los flip-flops van a funcionar igual que el latch. ¿Listo? Van a funcionar de la misma forma, con set, con reset y con memoria. Bien, ¿cuál es el detalle? Que pues ya la habilitación no es yo lo habilito, yo lo deshabilito. No, vamos a tener en el flip-flop algo que se va a llamar reloj. ¿Listo? Entonces van a haber dos tipos de flip-flops. El que funciona con flanco de subida. ¿Qué significa? Que en el reloj cuando de 0 pase a 1 es donde él va a funcionar. Solamente ahí es donde él va a funcionar. O también están los que funcionan con flanco de bajada. O sea, ¿cómo? Los que cuando de 1 pasa a 0, es donde ellos van a funcionar. Aquí es súper importante tener eso claro porque es como nosotros vamos a trabajar los asíncronos. ¿Listo? El asíncrono es súper importante tener claro esto. Bien.
Entonces vuelve y juega. Funcionan los de subida, cuando de 0 pasan a 1. Ahí es que funcionan, de 0 pasa a 1, no más. Y los otros, los de flanco de bajada, es cuando de 1 pasan a 0. ¿Listo? Entonces, flip-flop SR funciona igual. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, en lugar de la habilitación, pues que tenemos el clock, el 555. ¿Listo? Y acá, entonces en la tabla, ¿qué me dice? En 00, pues no importa el valor del reloj. Puede estar flanco de subida, flanco de bajada, no importa. Va a hacer memoria. Aquí en 01, para que me haga el reset, debe haber flanco de subida. ¿Listo? Entonces, de 0 debe pasar a 1 para que haya reset. Para que haya set, igual flanco de subida. Y pues en 1, recuerden que no es válido, está indeterminado. Bien. Este de acá, entonces, son los símbolos. Ojo acá, porque aquí es donde cuando vayamos a montar esto físicamente, ojo, físicamente hay que aprender a leer ese cuadro. ¿Por qué? Porque está el reloj, este de acá, este funciona con flanco de subida, o sea, funciona de 0 pasa a 1, funciona este. Bien, este de acá funciona con flanco de bajada. Si ven la bolita es la negación, o sea, funciona de para abajo. ¿Listo? De 1 a 0, o sea, bajando. Flanco de subida, flanco de bajada. ¿Listo? Entonces, ese es el flip-flop SR. Aquí es donde, por favor, debemos de tener muy clarito. Este niño va a funcionar con flanco de subida. Veamos bien cómo va a funcionar el flip-flop y por qué muchas veces el montaje se hace tan inestable. Bien, porque a veces toca empezar a jugar con el reloj para que este niño funcione. Pues resulta que este va a funcionar con flanco de subida, o sea, solamente en esos donde les estoy señalando. Solamente ahí es donde el flip-flop va a funcionar. Bien, ¿qué significa esto? Que cuando él esté subiendo acá, es donde va a hacer el barrido de las entradas, va a leer lo que tienen las entradas y va a mostrar la salida. Entonces, en este flanco de subida que encuentra un 0 en R, un 1 en S, o sea, un 1, 0, y eso es un set. Entonces, por eso Q se pone en 1. Bien, fíjense que en todo este espacio de acá, hay movimiento de S y de R, pero Q no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el flip-flop está deshabilitado. ¿Listo? Es justo aquí, vuelve y juega en este flanco de subida, donde él hace el barrido, vuelve a hacer el barrido. ¿Qué encuentra? Un 0 en S y un 1 en R. O sea, encuentra un reset. Y ahí entonces él hace el cambio. ¿Listo? Vuelve otra vez el barrido. Fíjense que acá, justico antes del barrido, hace el cambio. ¿Listo? Entonces vuelve a hacer el barrido, hace la lectura. Resulta que yo estoy diseñando, o sea, yo tengo mi montaje, ¿bien? Y yo necesito que este cambio no lo haga ahí, o sea, que aquí me lea el 1, 1. O sea, por ejemplo, que esta línea fuera más acá. ¿Listo? Que en este flanco él me leyera más bien 1, bueno, sabemos que 1, 1 no sirve, pero por ejemplo, que me leyera el 1, 1. ¿Listo? ¿Qué sucede? Si esto se hace antes, pues obviamente me va a mostrar el que no es. Si se hace después, obviamente me va a mostrar también el que no es. Entonces acá hay que tener mucho cuidado con eso. Él solamente hace la lectura de acá. Entonces es donde tenemos conflicto con la compuerta, porque resulta que la compuerta es la que me manipula esta entrada S y esta entrada R. Bien, cuando S y R son manipuladas por las compuertas son muy lentas, o sea, se demoran, bien, entregan la información después del flanco, entonces empieza a hacer mal el conteo, bien, pero si la compuerta es muy rápida y hace el movimiento antes del flanco, pues también voy a tener conflictos, ¿listo?
Entonces, por eso aquí la idea es que el reloj vaya, a veces hay que mover el reloj, hacer el movimiento del reloj para que vaya como a tiempo de las compuertas. Bien. Entonces, flip-flop tipo D. Bien. Igual, en el flip-flop tipo D, entonces tenemos D en 1 hace set, D en 0 hace el reset y pues obviamente en el flanco de bajada entonces es donde va a ser la memoria. ¿Listo? Igual, entonces con flanco de subida es donde hace la lectura el flip-flop. Bien. Flip-flop JK. Ese es el flip-flop que nosotros vamos a manejar, pues para el diseño, obviamente, pues es el que vamos a manejar. Entonces, este niño de acá, vamos a leerle aquí su tablita, funciona de la misma forma, solamente que acá hay un detalle. Entonces, en 00 permanece en el mismo estado, o sea, hace memoria. En 01 hace reset. En 1.0 hace set, pero resulta que aquí el estado 1.1 ya no se pierde. Aquí me va a hacer el cambio, me va a hacer el toggle. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que si él venía de un reset, cuando haga 1.1, pues se va a pasar a set. Si él venía en set, se va a pasar a reset. Aquí lo vamos a explicar mejor. Acá. ¿Listo? Entonces, ¿cómo va? Tenemos J, K, el reloj. Entonces, flanco de subida. ¿Listo? Entonces, en flanco de subida, bien, aquí toca arreglar esto. Flanco de subida. Sube, ¿listo? Hace lectura, un 0, un 1. ¿Listo? Un 0, un 1. Entonces, aquí me va a hacer set, o sea, pone un 1. Bien. Flanco de subida. ¿Listo? Entonces, aquí lee un 1 y aquí lee un 0. Entonces, hace reset. 0. ¿Listo? Aquí hace flanco de subida. Bueno, salte 1. Flanco de subida. Hace un 0, un 1. Vuelve otra vez a set. Y aquí cuando hay flanco de subida, 0, 0. Entonces hace memoria, significa que este 1 que venía se va a mantener aquí. ¿Listo? ¿Cómo funciona el toggle? Supongamos que aquí no hace 0, sino hace 1. ¿Listo? Entonces, flanco de subida, lee un 1 y lee el 1. Entonces, el 1 es el toggle. Significa que si venía en set, él va a hacer reset. Supongamos flanco de subida y aquí se mantiene el 1. Entonces, lee 1 y 1, entonces él va a cambiar de set, perdón, de reset, va a cambiar a set. ¿Listo? Eso es lo que hace el flip-flop JK en 1.1. Aquí de set pasó a reset y el reset pasó a set. ¿Listo? Flip-flop tipo T. Bien. En el flip-flop tipo T, pues acuérdense acá. En 00, ¿qué hace? Memoria. Y en 1.1, ¿qué hace? Cambio. ¿Por qué lo explico con este? Porque si se dan cuenta, aquí, miren este diseño. ¿Listo? Miren ese diseño. ¿Bien? Ahora miren este diseño. Uy, profe, ¿es el mismo? Sí, es el mismo. Simplemente que las entradas J y K se unieron en T. En el flip-flop JK, en 00, ¿qué hace? Memoria. Y en 1.1, ¿qué hace? El toggle. ¿Listo? Ese es el flip-flop tipo T. Entonces, viene flanco de subida, lee el 0, ¿qué hace? Memoria. ¿Listo? Flanco de subida, lee el 1, ¿qué hace? El cambio. De 0 pasó a 1. Flanco de subida, volvió y leyó el 1,
o sea que de 1 pasa a 0. Si aquí hubiese nuevamente un flanco de subida, ¿listo? O sea, hubiera nuevamente un 1. Entonces aquí lee el 1, vuelve y hace el cambio. ¿Listo? Ese es el flip-flop tipo T. En 0, memoria, y en 1, pues hace el cambio.